Hola amigos y amigas de Caseta Gunea, hoy os traigo un videotutorial diferente. Seguro que estas últimas semanas has visto imágenes graciosas creadas con inteligencia artificial. Hoy veremos cómo puedes crear las tuyas. Quédate. Yo voy a utilizar ChatGPT, pero podemos hacer estas pruebas con alguna otra herramienta. La clave está en escribir bien el prompt. Se le llama así a la descripción que le damos a la IA para que pueda crear la imagen, y cuanto más claros seamos con nuestra descripción, conseguiremos mejores resultados. Para conseguir las imágenes es importante que añadamos primero la imagen que queremos convertir. Para ello seleccionaremos el plus y elegiremos cargar desde el ordenador. Cuando la imagen esté cargada ya podremos escribir el prompt. Primero le voy a pedir un estilo Pixar Disney. He subido esta foto de esta familia y le voy a pedir que quiero un diseño con un estilo Pixar Disney. Para ello escribiré: hazme una versión de esta imagen al estilo Pixar Disney. Tendremos que esperar unos minutos, pero en breve tendremos nuestra imagen para descargarla. Ahora le voy a pedir un estilo anime. Para ello he subido esta foto de un gatito y les voy a escribir: reimagina esta foto en estilo anime. Veremos que enseguida tendremos nuestro resultado. Y por último probaremos un prompt un poco más complejo. Le diré que me cree una figura de acción con sus complementos. Para ello le escribiré: crea una imagen, un juguete de la persona de la foto debe ser una figura de acción. Junto a la figura debe haber accesorios para el juguete como unos prismáticos, una cámara de fotos y una mochila. En la parte superior de la caja quiero que ponga Safari Edition. Visualízalo en estilo realista. Esperamos un rato y aquí tenemos nuestra imagen. Y esto es todo. Ahora ya sabes cómo crear tus propias imágenes. Prueba diferentes estilos hasta encontrar el que más te guste, y si el resultado no te convence puedes reintentar. Eso sí, ChatGPT solo te dejará hacer 3 pruebas con el plan gratuito. Si te ha gustado el vídeo no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal para más videotutoriales. ¡Hasta la próxima!